Muy bien. Pues vamos a ver, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a estas jornadas y a esta sesión. Gracias a su organizador, a César Fernández. Y gracias especialmente también a José Moraga por no solo su presentación, sino por la amabilidad con la que ha contactado conmigo desde el principio y, bueno, pues las facilidades que me ha dado para poder estar hoy aquí. Y como el título que yo propuse reza, voy a hablar del feminismo pragmatista de Nancy Fraser. Pero no voy a hablar solo del pensamiento feminista de Nancy Fraser, pero sí voy a empezar desde ahí y lo voy a enmarcar ahí, porque yo creo que de otro modo sería difícil comprender a esta pensadora y comprender concretamente lo que va a desarrollar y en lo que nos vamos a centrar, que es su teoría de la justicia. Bueno, yo pensaba empezar presentando un poco quién es Nancy Fraser, qué piensa o ha pensado y hacer una presentación un poco más formal, pero ya César Fernández se ha referido a ella. Decir simplemente que Nancy Fraser es profesora de filosofía política en la nueva escuela de investigación de la ciudad de Nueva York, que es reconocida, invitada internacionalmente y doctora honoris causa de muchas universidades, que sus contribuciones han constituido tema central de muchos congresos, que es feminista, que es, como ha dicho César Fernández, una de las principales figuras de la teoría crítica en la actualidad, que es conocida por sus escritos sobre teoría social y filosofía política y que ha contribuido con aportaciones muy importantes a debates sobre temas de feminismo, de justicia social, de luchas sociales, de la esfera pública, de la globalización. Actualmente está trabajando sobre la crisis del capitalismo financiero global y también como feminista ha publicado en el año 2019 un manifiesto con otras dos autoras que han titulado Manifiesto para el 99%. Y es un manifiesto que se define ya de entrada como antirracista, antiimperialista, antiheterosexista y antineoliberal. Analizando, como está haciendo Fraser ahora, el carácter multidimensional de las crisis del capitalismo, ya se ocupa fundamentalmente de la crisis de la reproducción social. Bueno, esto sería simplemente unas palabras iniciales sobre Fraser que nos permiten entrar en alguna de las ideas centrales de su pensamiento y para ello, como ya he dicho, se hace necesario, si no centrarse en el feminismo, sí comenzar por el feminismo norteamericano y el contexto de este feminismo norteamericano que es con el que se encuentra Nancy Fraser. Porque indudable, yo creo que es decir que una de las líneas de pensamiento más fructíferas que vienen ahora de Estados Unidos es sin duda la línea del pensamiento crítico feminista. Por eso interesa ocuparse de la filosofía política feminista, interesa ocuparse de Nancy Fraser y más en concreto interesa ocuparse de cómo Nancy Fraser se encuentra con un debate en concreto al que me voy a referir, que es el debate entre igualdad y diferencia. Para eso tendré que situar un poco previamente ese debate, hacer unas consideraciones previas sobre este debate en el feminismo norteamericano contemporáneo, para demostrar cómo a partir de ahí Fraser hace una reflexión que se sitúa ya más allá de lo que sería el pensamiento crítico feminista y se conforma como una auténtica reflexión acerca de cómo pensar la justicia en nuestro presente. Bueno, para hacer todo eso que estoy diciendo y que espero que no sea tampoco alargarme mucho, voy a moverme en una triple consideración. En primer lugar, hablaré, como he dicho, de la idea de la diferencia y cómo entra y provoca este debate en el feminismo norteamericano. En un segundo lugar, que es el grueso de la intervención, me centraré en redistribución, reconocimiento y representación, que conforman los ejes de lo que sería la idea de la justicia inclusiva que tiene Nancy Fraser. Y finalmente, si no desfallecemos, pues trataré de señalar lo que Nancy Fraser está haciendo en la actualidad y hacer
bueno, algunas reflexiones finales, ¿no? Bueno, entrando entonces primero en la cuestión del feminismo, es difícil dar una definición clara de feminismo porque sabemos que el feminismo y el pensamiento feminista es muy heterogéneo. Yo, buscando una definición, siempre encuentro que la definición más amplia y más comprensiva es la que da la filósofa Celia Amorós, que ha citado José Moraga, en su obra Tiempo de feminismo en 1997. Allí Amorós escribe, y leo: entendemos por feminismo, de acuerdo con una tradición de 3 siglos, un tipo de pensamiento antropológico, moral y político que tiene como referente la idea racionalista e ilustrada de la igualdad de los sexos. Bueno, yo no me voy a remontar a estos 3 siglos, a esa tradición que se abre al filo de la consigna ilustrada de igualdad y que inaugura una tradición emancipatoria. Yo me voy a situar mucho más cerca, me voy a situar simbólicamente en 1975, y digo simbólicamente porque escojo ese año, porque es el primer año declarado Año Internacional de la Mujer por la ONU. Y me sitúo ahí en 1975 porque se puede decir que de entonces aquí se delimita el momento actual del feminismo y del pensamiento feminista. Se delimita un momento en el que el feminismo, digamos que se diversifica y se fragmenta, tanto como las propias variables sociopolíticas con las que interactúa. Eso quiere decir que hablar de feminismo a partir de ahí es hablar de raza, de etnicidad, de alternativas verdes o ecológicas, de grupos de mujeres negras, chicanas y emigradas en general, de preferencias sexuales, y que todo eso compone una red de variables que, lógicamente, diversifica los intereses de las mujeres según en qué relación estén con cada una de esas variables. Bueno, lo que me interesa señalar es que en un espectro de intereses tan diversificados, entre los años finales de los 70 y los años 80, habrá una tendencia en el feminismo contemporáneo que se diversifica también y que marcará 2 comprensiones globales del feminismo que se oponen entre sí. Es decir, que no se oponen en una u otra variable, sino de manera global. Y me estoy refiriendo al llamado feminismo de la igualdad y al pensamiento de la diferencia sexual. Yo no voy a entrar sustantivamente en el debate entre estas posiciones, pero sí creo que es necesario situar un poco qué supuso la irrupción de la noción de diferencia en el pensamiento feminista contemporáneo, para precisamente, como digo, los intereses que luego nos van a llevar directamente a Fraser. Y para hacerlo creo que habría que tirar de 2 hilos. Por una parte, del llamado feminismo cultural norteamericano, y por otra parte del papel que la noción de género jugó en el feminismo contemporáneo y especialmente en el feminismo norteamericano. Bueno, en cuanto al feminismo cultural, este se abre paso, digamos, después de lo que fueron las reclamaciones de la tercera ola del feminismo, que es la del feminismo radical de los años 60 y 70. Después de esto, ya a finales de los años 70 y principios de los 80, una parte importante del feminismo, particularmente del norteamericano, si se me permite decirlo así, no estará ya por la labor de seguir supeditado a organizaciones o a partidos que se consideraban de izquierda y que eran organizaciones y partidos que se habían unido en la llamada New Left, en la nueva izquierda, y se habían unido por una oposición común, que era la oposición a la guerra del Vietnam. Como digo, ya en los 80 claramente el feminismo norteamericano va a reclamar la autonomía del movimiento feminista, es decir, va a pensar que el feminismo no necesita de otros apellidos ideológicos para legitimarse, no necesita ser feminismo liberal, feminismo socialista, feminismo marxista, sino que va a defender que es una posición política radical y autosuficiente que se legitima por sí misma. Bueno, lo que me interesa señalar es que a partir de ese creciente discurso de la autonomía del movimiento feminista se va abriendo paso otro discurso que va a proclamar la autonomía
no ya del movimiento feminista, sino de la existencia femenina misma, de la existencia femenina como modo de ser o de pensar distinto y esencialmente diferente del modo de ser y de pensar masculino. Y esto es lo que conocemos como feminismo cultural norteamericano. Ahora, hay que advertir de inmediato que contra lo que la acepción de la palabra cultural pueda sugerir en castellano, en este feminismo no se trata de pensar que lo femenino es algo culturalmente construido, sino que se trata de todo lo contrario. Se trata de pensar que hay una cultura propia y específica de las mujeres. Bueno, las posiciones de ese feminismo cultural a mediados de los años 80 van a recalar también en discursos teóricos que van a defender la existencia de valores femeninos específicos y distintos de los valores y, por tanto, de la moral masculina. Y en ese sentido voy a escribir aquí en el chat el nombre. Ahí es conocida en los circuitos del pensamiento feminista Carol Gilligan, lo escribo aquí, Carol Gilligan, es conocida porque publica en 1983 un estudio empírico que hace entre niños y niñas, un estudio en el que quiere demostrar cómo efectivamente hay un desarrollo moral distinto entre los niños y las niñas y por lo mismo hay una ética, dice ella, específicamente femenina. Lo dice en una obra que también escribo aquí, que llama In a Different Voice. La digo en inglés porque esa obra tiene una traducción con un título reconocible, fue traducida como La moral y la teoría, pero es la misma obra, es la obra de Gilligan, In a Different Voice. Bueno, Gilligan en realidad escribe esta obra en discusión con un psicólogo que se llamaba Kohlberg, que había estudiado el desarrollo de los estadios morales y cómo, de alguna manera, el desarrollo moral femenino quedaba por debajo del desarrollo moral masculino, ¿no? Entonces, bueno, a Gilligan lo que le va a interesar es mostrar que efectivamente hay una evolución moral distinta, que hay unos valores morales específicos y estos valores morales específicos se escriben en lo que a partir de Gilligan conocemos como la ética de los cuidados. Pero en honor a la verdad hay que decir que Gilligan no es esencialista, no piensa que esto se deba a una esencia de los sexos como tal, sino que piensa que se debe a una ancestral y distinta socialización de los sexos, que habría llevado a las mujeres a desarrollar esta ética de los cuidados frente a lo que sería una ética masculina que se definiría como una ética de la justicia. Bueno, este feminismo cultural, representado por Gilligan, tendrá su traducción en Europa en el llamado feminismo de la diferencia o pensamiento de la diferencia sexual. El otro hilo que he dicho que quería tirar aquí para situar la diferencia en el feminismo norteamericano en esos años 80 es el papel que el concepto de género juega en ese feminismo contemporáneo. Ese concepto, el concepto de género, surge con el llamado neofeminismo de los años 60 y 70 y surge para significar que lo masculino y lo femenino son construcciones culturales. Son construcciones culturales que se superponen a la frontera puramente biológica entre los sexos. Y a partir de ahí, en Estados Unidos, en los años 70 y luego se exporta a otros países, empiezan a proliferar los llamados estudios de género. Y la incorporación de esa variable, de la variable de género, vino a modificar sustancialmente el pensamiento social y político, claro, porque entender la sociedad dividida real y simbólicamente en dos géneros y entender que estos son construidos implicaba impugnar la estratificación política y económica que se había hecho entre los sexos, impugnar el reparto de roles entre hombres y mujeres, la división sexual del trabajo y, en fin, casi todas las categorías con las que se había movido hasta ese momento el pensamiento social.
Bueno, la existencia histórica de los géneros también quiero señalar simplemente ya en un paréntesis que ha llevado a autoras feministas más actuales, por ejemplo, a Sheila Benjavid, que también la escribo aquí, querer ampliar esa variable, hablar no de género, sino de sistema género-sexo. Y Benjavid define el sistema género-sexo, dice que es esa construcción social, la de la desigualdad entre los sexos, que con diferentes manifestaciones ha pervivido a lo largo de la historia humana. Bueno, hay que decir que aquí hay, si no un debate, sí una pequeña disensión o un matiz por parte, de nuevo, de la filósofa Celia Morós, porque Celia Morós sostiene que el sistema género-sexo tiene que ser sinónimo de patriarcado o no es nada. ¿Por qué? Y argumenta Morós, bueno, porque el sistema género-sexo implica la pertenencia a un grupo social, en este caso el femenino, como seña de identidad, dice, pero esa seña de identidad no existiría si no fuera porque existe un sistema de dominación que la produce. En definitiva, lo que tenemos aquí es dos interpretaciones del género, una más descriptiva, como es la que hace Benjavid, y con este sistema género-sexo que se ha manifestado a lo largo de la historia humana, y otra visión más política, más reivindicativa, que es la que hace Amorós, haciendo que al hablar de género siempre tengamos que estar hablando del sistema de dominación que produce esa seña de identidad. Bueno, pero se entienda como se entienda, lo que me interesa señalar de una manera un tanto esquemática es que la noción de género conlleva una disputa dentro del pensamiento feminista contemporáneo y principalmente inicialmente en Norteamérica, que es una disensión o una disputa que la teórica feminista que he nombrado Benjavid, Sheila Benjavid, resume diciendo que es la primera vez que se da un choque de paradigmas en la teoría feminista contemporánea. ¿Por qué se da ese choque de paradigmas? Bien, porque por un lado el llamado feminismo de la igualdad reivindica la superación de los géneros en una sociedad no patriarcal, pero que sea una sociedad de individuos, no de géneros. Y por otro lado tenemos, sin embargo, el feminismo de la diferencia que se abre paso en esos años y que va a reclamar que esa división genérica de la humanidad masculino-femenino no es algo puramente construido, no es algo puramente cultural y es algo que hay que preservar. De manera que ese debate entre igualdad y diferencia en esos años, yo creo que se entiende mejor si se lo ilumina como un debate intrafeminista de género. Es decir, si hay que preservar la división genérica masculino-femenino, como piensa el feminismo de la diferencia, o si hay que superar los géneros en una sociedad que no sea de géneros, sino de individuos, como plantea el feminismo de la igualdad. Bien, con estos dos hilos, muy rápidamente y quizá de manera un tanto chusca explicado, estos dos hilos, el feminismo cultural y el concepto de género, nos podemos hacer cargo, grosso modo, de lo que supuso la irrupción del paradigma de la diferencia en el pensamiento feminista contemporáneo. Y esta irrupción de la diferencia en el pensamiento feminista contemporáneo, en particular inicialmente en Norteamérica, tuvo también su versión en Europa, tuvo una versión con las filósofas fundacionales de este pensamiento en Francia, como es Lucy de Garay, y en Italia, como es Luisa Murar. Bueno, con este pasillo de entrada que he hecho, lo que quiero simplemente es apuntar cómo surge el pensamiento de la diferencia y cómo ello da lugar a este debate intrafeminista que podemos resumir entre dos paradigmas, el paradigma de la igualdad y el paradigma de la diferencia. Y parecería entonces que estamos ante un callejón sin salida. Pero para ir más allá de esa dicotomía, es posible remitirse a las propuestas del feminismo pragmatista de Nancy Fraser. Nancy Fraser es, como hemos dicho, una pensadora estadounidense, pero que siempre ha mantenido contactos estrechos con el pensamiento y la filosofía europeas y particularmente con el pensamiento y el movimiento feminista europeo. Bueno,
un filósofo que se llama, perdón, se me ha ido, Ramón del Castillo, nos habla de Nancy Fraser en un capítulo que titula El feminismo de Nancy Fraser y que está recogido en una obra coordinada por Celia Morós y Ana de Miguel, una obra de 3 tomos, se titula Teoría feminista de la Ilustración a la globalización. Y en el 3er tomo está este trabajo de Ramón de Castillo sobre Nancy Fraser, y ahí este autor resume la idea de que esta pensadora, dice, en realidad en lo que está embarcada es en un proyecto feminista de un estado del bienestar. Dice, esta es la preocupación fundamental de Fraser, un proyecto feminista de un estado del bienestar. Y Ramón del Castillo señala además cómo sus elaboraciones teóricas se cruzan con su experiencia en el movimiento feminista, su experiencia en otros movimientos sociales y su especial atención a las políticas públicas. En lo que son sus influencias filosóficas, digamos, también son heterogéneas y ella misma las reconoce. Por ejemplo, dice que de Foucault le interesa su teoría del poder y de la formación discursiva de la subjetividad. Dice que de Habermas le han interesado las categorías para pensar el capitalismo tardío y, por supuesto, se ha interesado también por el pragmatismo de Richard Rorty, por la idea de que se pueden analizar las instituciones democráticas sin necesidad de elaborar grandes teorías filosóficas. Pero aunque reconoce estas influencias, Nancy Fraser señala que estos autores son ciegos a la hora de percibir las formas de dominación en razón de género. Una filósofa que se llama María José Guerra, lo voy a poner aquí, aunque bueno, es un nombre, habla también un capítulo recomendable sobre Nancy Fraser que titula Nancy Fraser, la justicia como redistribución y reconocimiento, y que está recogido en una compilación de Ramón Maíz del año 2009, se llama Teorías Políticas Contemporáneas. Ahí, en Teorías Políticas Contemporáneas de Maíz, está el artículo de María José Guerra, que nos dice que a esta pensadora, a Nancy Fraser, dice, le interesa dar cobertura teórica a la praxis de los movimientos sociales que contestan y desafían el statu quo globalista neoliberal. Es decir, a Nancy Fraser le interesa dar cobertura teórica a los movimientos antiglobalización. Y en ese sentido, dice Guerra, si esto es así, pues su análisis está situado en un nivel metapolítico, porque lo que se plantea es la cuestión del marco de la justicia en un mundo globalizado. Esto es totalmente cierto, por ejemplo, para la obra de Nancy Fraser de 2008, llama Escalas de Justicia. Escalas de Justicia es efectivamente así, pero su preocupación, la preocupación de Fraser por la justicia es muy anterior, porque está presente ya en 1997 en una obra que llama Justitia, la voy a poner aquí, Interrupta. Justitia Interrupta, que subtitula Reflexiones críticas desde la posición postsocialista. Aquí Fraser ya muestra que su preocupación fundamental es pensar la justicia. Y en ese sentido, ahí escribe, dice, el proyecto de transformar las estructuras profundas de la economía política y la cultura aparece como una de las orientaciones programáticas comprensivas capaz de hacer justicia a todas las luchas actuales contra la injusticia. Es el único proyecto que no supone un juego de suma cero. Bueno, con esos hilos teóricos y con estas preocupaciones, Fraser se sitúa en una posición, en una concepción que ella misma define de esta manera: pragmatismo, os la voy a escribir aquí, pragmatismo feminista
democrático, socialista. Esta dice que es su posición. Pragmatismo feminista, democrático, socialista. Y entiende que lo que hay que hacer es situarse en una vía intermedia que recoja lo que considera que son aportaciones valiosas del pensamiento propio de la llamada posmodernidad, pero conjugarlas con las herencias modernas que sitúan el feminismo como teoría crítica, es decir, como proyecto de transformación social y política. Por tanto, recoger lo que es valioso de la posmodernidad sin abandonar la herencia moderna del feminismo como proyecto de emancipación. Y como teoría crítica dice en el sentido de Marx, y escribe, en mi opinión, nadie ha mejorado nunca la definición que diera Marx de la teoría crítica en 1843 como la autoclarificación de las luchas y anhelos de la época. Bueno, volviendo brevemente al debate feminista, la disensión entre los paradigmas de igualdad y diferencia en el feminismo contemporáneo puede ser releída a la luz de la interpretación de lo que Fraser llama el mapa de la imaginación feminista, que propone que el feminismo norteamericano contemporáneo habría pasado por 3 fases. Las sitúa en su obra Escalas de Justicia y nos dice que aquí la primera fase sería la fase en la que el feminismo se mantuvo en estrecha relación con otros movimientos sociales emergentes en los años 60 del siglo XX. Y dice, y en esa fase el feminismo habría tendido más al paradigma de igualdad, que es lo que luego ella va a renombrar, como veremos, como redistribución. A partir de ahí, dice, con la caída del comunismo y el auge del neoliberalismo, dice que el feminismo quedó atrapado en la órbita de la política de la identidad. Lo dice así Fraser. Y según esa periodización, en el momento actual estaríamos en una tercera fase donde el pensamiento y la praxis feministas se ejercen como una política transnacional porque vivimos en espacios transnacionales que son emergentes. Bueno, hay que decir que más de 10 años antes, en esta obra que he citado de Justitia Interrupta, va a hablar también de 3 fases, pero ahí va a ser más precisa con las fechas. Ahí nos dice, en la primera fase, que se extiende desde finales de los años 60 hasta mediados de los 80, el centro de atención era la diferencia de género. En la segunda fase, que comprende desde mediados de los 80 hasta comienzos de los 90, el centro de atención se desplazó hacia las diferencias entre mujeres. Y una tercera fase, en la que nos encontramos ahora, dice en Justitia Interrupta, que es del 97, se centra en las múltiples diferencias que intersectan. Bueno, esto nos interesa señalar que entonces Fraser está situando en lo que llama la primera fase del feminismo entre los años 60 y 80, del feminismo contemporáneo, en Estados Unidos los debates entre igualdad y diferencia. En el feminismo de la igualdad, Fraser sitúa a las feministas liberales, las feministas radicales y las feministas socialistas y marxistas. Y aquí lo que prima es la reclamación de la equidad de género, de tal manera que de lo que se trata es, lógicamente, de minimizar las diferencias de género. Por el contrario, cuando surge la defensa de la diferencia en el feminismo, se parte de que la diferencia de género es la diferencia humana fundamental y que todas las mujeres comparten una misma identidad de género en tanto que mujeres. Pero claro, la pregunta será, ¿cómo se da el tránsito en el feminismo del paradigma de la igualdad al paradigma de la diferencia? Fraser nos dirá que para entender ese tránsito hay que situarse en un espectro más amplio y entender dentro del contexto del pensamiento político contemporáneo cómo se da el paso de lo que llama el paradigma de la redistribución al paradigma del reconocimiento. Bueno, intuitivamente resultan
claras estas nociones o estos términos de redistribución y reconocimiento, parece que son claros, pero habrá que preguntarse por ellos más detenidamente y ampliar la perspectiva, porque Fraser los utiliza en todo su análisis de la justicia desde un enfoque bifocal que luego va a ampliar y va a añadir otro tercer paradigma, que es el que llama la representación o el marco, sobre el que luego volveré. Pero donde más exhaustivamente analiza estos paradigmas de redistribución y reconocimiento que ella propone será en una obra que en forma de pregunta llama Redistribución o Reconocimiento, forma de pregunta, y que es una obra que escribe en debate abierto con un defensor de asimilar la redistribución al reconocimiento, que es el filósofo Axel Honneth. Bueno, vamos entonces a ver ya más sustantivamente estos paradigmas: redistribución, reconocimiento y representación, que conforman, como he dicho al principio, la concepción que podríamos decir inclusiva de la justicia en Nancy Fraser. Bueno, Fraser sostiene que hay que mantener la exigencia de justicia social en la era que está marcada por la política de la identidad, porque dice Fraser que la justicia está truncada, le llama, si no integra redistribución y reconocimiento. Sobre las demandas de redistribución, el caso paradigmático, dice Fraser, es el de la clase social, y escribe en la concepción que aquí se presupone: la clase es un modo de diferenciación social arraigado en la estructura político-económica de la sociedad. Una clase existe como colectividad únicamente en virtud de su posición en esa estructura y en relación con otras clases. Bueno, las reivindicaciones reivindicativas pretenden una distribución más justa de los recursos y de las riquezas, y son ejemplos de estas reivindicaciones redistributivas las reclamaciones de redistribución del norte al sur, de los ricos a los pobres y de los propietarios a los trabajadores. Y Fraser señala, aunque el paradigma redistributivo se asocia con la clase social, integra también otras direcciones políticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque integra aquellas direcciones feministas y antirracistas que entienden que la solución a la injusticia de género o a la injusticia étnico-racial estriba fundamentalmente en una reforma político-económica. Por tanto, también entrarían en este paradigma redistributivo. Por otra parte, la reivindicación del reconocimiento es más reciente y Fraser dice que su objetivo es un mundo que acepte la diferencia. Un mundo en el que la integración en la mayoría o la asimilación de las normas culturales dominantes no sea ya el precio de un respeto igual. Y como ejemplos de la política del reconocimiento, Fraser cita las minorías étnico-raciales y las minorías sexuales. Toma como caso paradigmático de las demandas de reconocimiento las demandas de los gays y las lesbianas, y escribe lo siguiente. Dice: la sexualidad es un modo de diferenciación social cuyas raíces no se encuentran en la economía política, puesto que los homosexuales están distribuidos en toda la estructura de clases de la sociedad capitalista, no ocupan una posición especial en la división del trabajo y no constituyen una clase explotada. Y concluye: su modo de colectividad es el de la sexualidad despreciada, arraigada en la estructura cultural valorativa de la sociedad. Es decir, en el caso del reconocimiento, no se trata ya de una injusticia que estaría arraigada como la redistribución en la estructura político-económica, sino de una injusticia que estaría arraigada en la estructura cultural valorativa. Y Fraser dice que el paradigma del reconocimiento engloba todos aquellos movimientos que reclaman que se revalúe su identidad evaluada. Movimientos como son el feminismo cultural al que me he referido, como es el nacionalismo cultural negro o como son las políticas de identidad gay. Pero además, dice Fraser, en ese paradigma de reconocimiento tenemos que englobar también
lo que son las tendencias deconstructivas, las tendencias que reclaman que se reconozca una diversidad de identidades, una diversidad. Y ahí Fraser está aludiendo a la política de orientación queer y especialmente al feminismo deconstructivo de la filósofa Judith Butler. Pero Fraser dice, además, en medio de este espectro conceptual, nos encontramos con colectividades que son lo que llama modos híbridos de ser. Es decir, son colectividades para los que ni las soluciones redistributivas ni las soluciones de reconocimiento son suficientes porque necesitan de ambas. En esos casos son lo que llama colectividades bivalentes que necesitan de redistribución y reconocimiento y que, por tanto, padecen injusticias político-económicas y, a la vez, injusticias culturales o cultural-valorativas. En esos casos, Fraser sitúa la raza y el género. Y bueno, para lo que nos interesa, esto implica que, por ejemplo, en el caso del género, Fraser está pensando que este tiene una dimensión político-económica y padece una injusticia que está fundamentada en la división sexual del trabajo. Y, por tanto, exige de políticas de redistribución. Pero a la vez piensa que el género participa de una injusticia cultural o cultural valorativa, que será la que devalúa todo lo que se considera femenino y, por tanto, exige una política de reconocimiento. Bueno, si redistribución y reconocimiento resultan indisociables, especialmente para las colectividades que llama bivalentes, tendrá que hacer un análisis de estos dos paradigmas y ese análisis Fraser lo realiza desde una triple vertiente o, digamos, hace establece una triple perspectiva. Desde la filosofía moral, desde la teoría social y desde la teoría política. Desde la filosofía moral, Fraser nos dice que el reconocimiento no puede ser entendido como una cuestión simplemente de dos subjetividades. Es decir, contra Honneth, por ejemplo, que ya he citado antes, lo que dice Fraser es que el ser reconocido por otro sujeto no es condición necesaria y suficiente para alcanzar la subjetividad plena y sin distorsiones. Fraser sostiene que el reconocimiento es una cuestión de justicia y no es una cuestión de autorrealización o de realización personal. ¿Por qué? Pues porque en la falta de reconocimiento, dice Fraser, o en el reconocimiento distorsionado, lo que se hace es considerar a algunos actores sociales, dice ella, como inferiores, excluidos, completamente diferentes o sencillamente invisibles. Y esto responde a unas pautas de valor cultural que considera normativas unas categorías de actores sociales y deficientes otras. Por ejemplo, que considera normativa la categoría de heterosexual y deficiente o perversa la categoría de gay. Pero dice Fraser, la falta de reconocimiento, el efecto de esta distorsión de reconocimiento, no es una cuestión de realización del propio sujeto, es una cuestión de justicia. Porque a las clases de personas devaluadas de esta manera, lo que se hace es que se les impide participar en pie de igualdad con los demás en la vida social. Se les impide su participación. Por lo tanto, desde la filosofía moral hay una dimensión ética y normativa de la justicia que está orientada por la idea de igualdad. Y eso lleva a que, me cito de nuevo a Celia Morós, diga que son esos parámetros ilustrados los que entran en juego en la propuesta de Fraser de una teoría bivalente de la justicia que atiende de forma no reductivista tanto a la redistribución como al reconocimiento. Y concluye Morós, una teoría tal pivota sobre la idea de igualdad como criterio normativo que ha de distinguir entre las diferentes diferencias y convalidar tan solo aquellas que no generen desigualdad, dominación o subordinación.
Por otra parte, Fraser dice que desde la teoría social, la redistribución y el reconocimiento se deben traducir en un análisis que expliquen suficientemente cómo se diferencian y a la vez cómo se interrelacionan la clase social y el estatus. Ella sostiene que la clase social es un orden de subordinación objetivo, como le llaman, que responde a relaciones económicas. Y estas relaciones económicas niegan a algunos actores sociales los medios y los recursos para la paridad participativa en la vida social. El estatus lo define como un orden de subordinación intersubjetiva y dice que deriva de unos patrones de valor cultural. Y esos patrones de valor cultural hacen también que algunos miembros de la sociedad no participen plenamente de la interacción social. Y cuando se ocupa de ese enfoque dual de la redistribución del reconocimiento desde las consecuencias que el mismo tiene para la teoría política, nos dice que de lo que se trata es de englobar ambas dimensiones, porque solo englobándolas podemos llegar a lo que llama la justicia democrática. Fraser se pregunta, ¿qué reformas institucionales son necesarias para remediar las injusticias tanto de estatus como de clase social? Y vuelve sobre el mismo criterio que ha mantenido, y es que el remedio para ambas injusticias pasa por eliminar los obstáculos para la paridad participativa. En el caso de la mala distribución, esto se consigue mediante una redistribución económica que permita hacer una nueva distribución que garantice las condiciones objetivas de la paridad participativa. Y en el caso del reconocimiento erróneo o el reconocimiento deficitario o la falta de reconocimiento, de lo que se trata es de desinstitucionalizar los patrones de valor cultural que impiden esa participación, esa paridad participativa, y sustituirla por otros que la favorezcan. Bueno, Fraser advierte que no quiere hacer un proyecto programático, sino solo dar algunas pautas generales a la hora de establecer cómo es posible pensar o deliberar sobre la justicia y promoverla como proyecto político. Y para Fraser esas pautas se pueden resumir en tres. Primero, que las cuestiones distributivas tienen que ocupar un lugar central en todas las deliberaciones sobre cómo institucionalizar la justicia. En segundo lugar, que el reconocimiento es también una dimensión fundamental e irreductible de la justicia. Si bien advierte Fraser inmediatamente que solo deben tenerse en cuenta aquellas políticas del reconocimiento que fomentan la paridad participativa. Y finalmente señala que las deliberaciones sobre la institucionalización de la justicia deben tener en cuenta lo que llama el problema del marco. Tienen que hacerse cargo, dice, de que dada la creciente relevancia de los procesos transnacionales y subnacionales, el Estado soberano westfaliano, es decir, el Estado-nación, ya no sirve como única unidad o ámbito de la justicia. Precisamente esta última pauta, la del marco, es la que conecta directamente las reflexiones de Fraser sobre distribución y reconocimiento con lo que son sus elaboraciones ulteriores y que le llevan a añadir a ese enfoque dual de la justicia un tercer paradigma, que es el paradigma que va a llamar de la representación o el marco, y hablar de una justicia tridimensional. En concreto, esto lo hace en un capítulo de su obra Escalas de Justicia, que ya he citado, del 2008, donde repite la teoría bidimensional de la justicia que integra redistribución y reconocimiento. Pero ahí hace una suerte de ajuste de cuentas con sus propias tesis y dice, esta es por lo menos la visión de la justicia que he defendido en el pasado. Y esta comprensión bidimensional de la justicia todavía me parece correcta hasta cierto punto. Pero ahora creo que ya no es suficiente. Y a Fraser no le parece ya suficiente porque en un marco de presente que vivimos, que es un marco globalizado, el marco en el que se ha de ejercer la justicia también está impugnado. Fraser razona, podría decirse, que la distribución y el reconocimiento constituían las únicas dimensiones de la justicia
solo mientras se daba por supuesto el marco westfaliano-keynesiano, es decir, el marco del Estado-Nación. Una vez que la cuestión del marco se ha convertido en tema de impugnación, la consecuencia ha sido que se ha hecho visible una tercera dimensión de la justicia, olvidada en mi obra anterior, igual que en la de muchos filósofos. O sea, Fraser dice, se me ha olvidado a mí, pero también se les ha olvidado a los demás. Por marco, Fraser entiende el escenario donde se desarrollan las luchas por la redistribución y el reconocimiento. Y lo que ahora plantea es que ese escenario ha pasado del marco territorializado de los estados-nación, de lo que llaman los estados westfalianos, al marco de una comunidad política que ya no se rige por esas fronteras. En definitiva, Fraser entiende que hoy se está quebrando y se está agrietando por las transformaciones económicas sociales, desde la economía global a las migraciones, se está quebrando y se está agrietando, digo, el discurso estándar sobre la justicia. Y por tanto se precisa de un discurso nuevo en la era de la globalización que implica que se puede cometer una injusticia que Fraser llama el desenmarque. El desenmarque consiste en que se pretende que la unidad apropiada de la justicia sigue siendo el Estado territorial, cuando en realidad, dice Fraser, las causas estructurales de casi todas las injusticias en el mundo globalizado en el que vivimos ya no son localizables dentro de la jurisdicción del Estado territorial. Las injusticias en nuestro mundo, dice Fraser, son injusticias transnacionales. Y ella pone ejemplos de estas injusticias transnacionales y dice los mercados financieros, los sistemas de inversión y las estructuras de gobernación de la economía global que determinan quién trabaja por un sueldo y quién no. Esta sería un tipo de injusticia transnacional. También las redes de información de los medios de comunicación globales y de la cibertecnología que determinan quién está incluido en los circuitos de poder de la comunicación y quién no. Y añade la biopolítica del clima, las enfermedades, las drogas, las armas y la biotecnología que determina quién vivirá a largo tiempo y quién morirá joven. Y concluye Fraser que en estos asuntos, dice, tan fundamentales para el bienestar humano, invocar el principio de territorialidad estatal para determinar el marco es, de por sí, hacer injusticia. Bueno, ¿qué ocurre si llevamos esta triple dimensión de la justicia al caso de la injusticia por razón de género? El paradigma de la redistribución se aplica al caso de la desigualdad de las mujeres en virtud de la división sexual del trabajo y, por tanto, hace necesaria una transformación de orden económico-político, es decir, una redistribución. Por su parte, el paradigma del reconocimiento se ajusta a la devaluación cultural de todo lo que se ha conceptualizado como femenino. Y aquí la reclamación, por tanto, sería la transformación de los patrones culturales. Y en cuanto al marco de fenómenos como la exclusión, la violencia o la pobreza femeninas, para Fraser, en un mundo globalizado como el que vivimos, no es que no puedan resolverse, es que ni siquiera pueden plantearse en términos de un problema localizado y territorial de los estados-nación, sino que se tienen que enmarcar en un contexto transnacional y globalizado que desborda sus límites territoriales. Bueno, quiero referirme también a un debate intrafeminista que constituye un clásico dentro de la teoría feminista y lo quiero hacer para mostrar cómo Fraser siempre se propone mediar en los conflictos antes que alentar las disensiones teóricas, ¿no? Y me refiero a un debate que se dio entre las filósofas que ya he nombrado antes, Sheila Benjamin, por un lado, Judith Butler, por otro, y que fue un debate que se planteó en un congreso conocido como el Congreso de Filadelfia en 1990. Después, ese debate se publicó en 1995 con el título de Feminist Intentions, está sin traducir, se subtituló Un intercambio filosófico. La cuestión que se planteaba en ese debate y en ese congreso era si al feminismo le interesa la alianza con la posmodernidad. Bueno, como lo resume Celia Morós,
dice la teórica Sheila Ben-Habib, desde una posición que ella misma define como escepticismo feminista hacia la posmodernidad, afirma que lo que podría interpretarse como la versión fuerte de la muerte del hombre y de la crisis del sujeto es incompatible con los objetivos emancipatorios del feminismo. Y efectivamente, a Ben-Habib le parece que es incompatible porque ella entiende que estas tesis de la muerte del sujeto, estas tesis posmodernas, dejan al feminismo sin sujeto político que pueda llevar adelante el proyecto de emancipación que dice que el feminismo es. Ben-Habib va a apostar por una teoría crítica fuerte y una crítica feminista ligada a un ideal utópico, que es el ideal del fin de las injusticias y, entre todas, prioritariamente la injusticia de género. Y para esos compromisos, Ben-Habib entiende que el pensamiento deconstructivo de la posmodernidad no resulta un buen aliado del feminismo. Así va a criticar las posiciones posmodernas que en este congreso defendía Judith Butler y va a escribir: quiero preguntar cómo sería incluso pensable, de hecho, el proyecto mismo de la emancipación femenina sin un principio regulativo de acción, autonomía e identidad. Es decir, Ben-Habib critica el pensamiento de Butler, el pensamiento posmoderno, que propone deconstruir el sujeto mujeres como sujeto de la acción moral y política. Y con ello vacía de contenido utópico el proyecto feminista. Pero Ben-Habib concluye: nosotras como mujeres tenemos mucho que perder si abandonamos la esperanza utópica en lo totalmente otro. Bueno, frente a esta teoría fuerte de la racionalidad y de la utopía de Ben-Habib, Fraser contrapone su pragmatismo feminista. Fraser sostiene que cabe renunciar a las grandes fundamentaciones filosóficas para situar lo que sería la lucha de las mujeres como teoría crítica. Ella defiende un feminismo sin filosofía, lo que llama una crítica situada, y entiende por crítica situada, nos dice, una reflexión conceptual general que no se desarrolle con independencia de la investigación histórica, legal, cultural y sociológica. Es decir, se trata de una crítica situada, de una crítica sin filosofía. Y Fraser dice, y es una crítica igualmente radical, pero no necesita de ningún relato filosófico para legitimarse, como es el relato utópico, porque, entiende Fraser, se trata con el relato utópico de un discurso ahistórico, trascendental y descontextualizado. Bueno, esta ruptura con la necesidad de los grandes relatos o de los metarrelatos filosóficos acerca a Fraser a las posiciones del postestructuralismo de Judith Butler. Y también comparte con Judith Butler la idea de que el feminismo tiende a caer en el esencialismo cuando reifica la categoría mujeres. Sin embargo, en este debate a tres frentes, Fraser no comparte el diagnóstico general de Butler. Butler sostiene que toda identidad es normativa y excluyente. ¿Por qué? Porque toda identidad establece unas normas a las que hay que ajustarse para pertenecer a esa identidad y, por tanto, toda identidad es normativa, y toda identidad excluye aquello que no se ajusta a esas normas y, por tanto, es excluyente. Por eso, Butler sostendrá que la identidad mujeres es normativa y excluyente y dice que niega la multitud de intersecciones culturales, sociales y políticas en que se construye el conjunto concreto de mujeres. Y en coherencia con ese planteamiento, Butler va a decir que en nosotros feministas la identidad mujeres es siempre y exclusivamente una construcción fantasmática. Y lo es porque ese nosotros feministas siempre excluye alguna parte del grupo que pretende representar. Bueno, frente a esa concepción de Butler, igual que había criticado cosas de Ben-Habib, Fraser entiende también que aquí Butler se equivoca y que el proyecto feminista puede y debe incorporar la categoría de mujeres como sujeto político. Debe incorporarlo porque el feminismo es un proyecto necesariamente normativo, es un proyecto ético, entiende ella, de transformación social y hasta personal. Lo que le ocurre a Butler, para Fraser, es que tiene un concepto deficiente de liberación. Porque Butler entiende, dice Fraser, la liberación
de la mujer como liberación de la identidad, porque para ella toda identidad, como he dicho, es normativa y excluyente. Pero si esto es así, entonces de ahí se seguiría que la estrategia deconstructiva sería la estrategia privilegiada para la elaboración de la teoría feminista. Y con eso, entiende Fraser, se desecharía todo lo que es la crítica reconstructiva y la crítica normativa. Y Fraser dice, esta visión de Butler es demasiado unilateral como para satisfacer plenamente las necesidades de una política emancipatoria. Fraser entiende que las feministas sí necesitan hacer juicios normativos y ofrecer alternativas emancipatorias, y dice no estamos a favor del todo vale. En este sentido, llega incluso a afirmar que, dice, puede argumentarse que la proliferación actual de imágenes y significaciones mercantiles fungibles, desreificadoras de la identidad, constituye una amenaza más grave para la liberación femenina que las identidades fijas fundacionalistas. Bueno, de modo que lo que quiero señalar es esta visión pragmática de Fraser, que en esta disputa, que como digo ya es un clásico, aunque sea de los años 90, Fraser entiende que Benjamín y Butler juegan aquí con una falsa antítesis, ¿no? Benjamín defiende un feminismo arraigado en los conceptos fuertes de crítica y utopía. Y Butler, por su lado, se apoya en un antiesencialismo que propone deconstruir toda identidad. Fraser va a concluir pragmáticamente que esas dos posiciones conducen a una falsa dicotomía entre dos paradigmas que para ella pueden y deben ser integrados en una nueva síntesis. Esta nueva síntesis consistiría pragmáticamente en integrar la crítica deconstructiva a todo esencialismo identitario propia de las tesis posmodernas de Butler, es decir, aceptar la crítica deconstructiva a todo esencialismo identitario, pero conjugarlo con la tesis de que el feminismo siga dentro de la tradición de ser teoría crítica, es decir, de ese proyecto que se inaugura con la modernidad, que es el proyecto un proyecto emancipatorio, en definitiva. Y Fraser dice, así se podría desarrollar nuevos paradigmas de teoría feminista que integren las ideas de la teoría crítica con las del postestructuralismo. Bueno, estas son algunas de las propuestas sustantivas de Fraser y quiero ir ya a realizar algunas consideraciones a partir de las mismas. Y la primera sería que en cuanto al pensamiento de la diferencia sexual con el que he empezado, podemos concluir con Fraser que centrar el discurso feminista en la reclamación de la identidad femenina como diferencia esencial nos aboca a una política del reconocimiento que excluye las demandas de la redistribución y que, por tanto, se mueve en una concepción truncada de la justicia. En el debate entre igualdad y diferencia, Fraser mantiene una posición integradora que entiende que ambos extremos son complementarios. Pero, aludiendo de nuevo a la filósofa Celia Amorós, esta le ha objetado a Fraser que todo derecho a la diferencia presupone, obviamente, la igualdad. De manera que lo que se quiere señalar con esto es que igualdad y diferencia no son solo dos momentos históricamente diferenciados del feminismo contemporáneo, desde una lectura que sería meramente descriptiva, sino que si defendemos que la diferencia solo puede establecerse por referencia a una condición previa de igualdad, ambos paradigmas ya no estarían, por decirlo así, en pie de igualdad. Por otro lado, Fraser ha insistido en que la política del reconocimiento corre el riesgo de no tomar en cuenta las urgencias de la desigualdad. Y esto es lo que ocurre cuando se reivindica una pluralidad de diferencias. A Fraser le parece que hay que reconocer las diferencias que reclamaba el feminismo de los años 80, impugnando al feminismo hegemónico, porque no reconocía que hay una diversidad de factores que hacen que las mujeres no compartan una suerte común de sexismo y sufran experiencias diferentes, factores como son la raza, la clase o la preferencia sexual. Pero es importante saber que Fraser dice, sí, hay que
asumir ya estas diferencias que intersectan. Pero tampoco en el caso de las mujeres, ni en el caso del multiculturalismo, es decir, de la aceptación de la pluralidad de diferencias culturales, se puede defender para Fraser un multiculturalismo acrítico o lo que llama un multiculturalismo pluralista. Fraser sostiene que lo que hay que hacer es lo que ella entiende como un multiculturalismo crítico, es decir, nos dice una visión multicultural que permita hacer juicios normativos sobre el valor de las distintas diferencias a partir de su relación con la desigualdad. Es decir, que para Fraser se trataría de sostener un multiculturalismo crítico que pudiera rechazar aquellas diferencias que generan subordinación o fomentan la desigualdad. Pero claro, Fraser se está moviendo en un terreno muy resbaladizo en el que resulta muy difícil conjugar la reivindicación más universalista de la igualdad con las reclamaciones más particularistas de las diferencias. Y ella misma se da cuenta de esto. Se da cuenta de esto y en algunos textos parece claro que se inclina más bien a la redistribución igualitaria como condición para que se pueda institucionalizar el discurso de la justicia. Por ejemplo, escribe en Justitia Interrupta, dice, para lo que me propongo aquí no es necesario comprometerse con alguna explicación teórica particular. Basta con suscribir una comprensión general de la injusticia socioeconómica moldeada por un compromiso con el igualitarismo. De manera que parece claro que para Fraser el compromiso con el igualitarismo es la condición que permite articular el reconocimiento de las diferencias. En definitiva, Fraser está preocupada por esa cuestión de conjugar igualdad y diferencia y es la cuestión a la que ha querido dar respuesta. Y ha querido dar respuesta porque de esa respuesta depende para ella la posibilidad de una democracia radical que debe conjugar el paradigma de la redistribución, el paradigma del reconocimiento y el nuevo paradigma del marco. Propone 3 requisitos o 3 tesis en Justitia Interrupta para llegar a esa democracia radical, que yo había pensado leer aquí esas 3 tesis, pero como es una cita algo larga, en orden a la brevedad y a no abusar del coraje en esta exposición, pues lo voy a saltar. Luego, si queréis, vuelvo sobre ellas, las citas con las que concluye Justitia Interrupta sobre la idea de cómo redistribución y reconocimiento son dimensiones necesarias para una justicia democrática. Bueno, concluir muy brevemente. ¿Qué está pensando actualmente Fraser? Su última publicación se llama Los talleres ocultos del capital, de 2020, y ahí recoge trabajos recientes, como son las contradicciones del capital y los cuidados, en el 2016 o en el 2018, neoliberalismo y crisis de la reproducción social. Actualmente, Fraser está dedicada a pensar justamente esto, la crisis de la reproducción social, entendiéndola como una de las contradicciones inherentes al propio capitalismo. El capitalismo lleva en su seno, dice Fraser, la tendencia inevitable a la crisis reproductiva. ¿Por qué? Porque, por un lado, la reproducción social es la que posibilita la acumulación de capital y, por otro, la acumulación ilimitada de capital termina por desestabilizar los mismos procesos de reproducción social. El sistema capitalista, como lo analiza Fraser, se aprovecha y depende de actividades de los cuidados, se aprovecha de la prestación de cuidados que no contabiliza como si tuvieran un valor monetario y a los que tampoco da ningún valor social, es decir, los trata como si fueran meramente gratuitos. Pero no podría funcionar el capitalismo sin esos cuidados, sin la atención a los niños y niñas, a las personas dependientes, los cuidados afectivos y todas las actividades que permiten reproducir precisamente los vínculos sociales. Por eso, Fraser está ocupándose de la crisis de la reproducción social en esta fase del capitalismo que dice que es el capitalismo neoliberal financiarizado. En esta fase, lo que se ha dado es la desinversión estatal en bienestar social y se han externalizado los cuidados.
De tal manera que lo que se ha producido es que hay una organización social de los cuidados doble. Por un lado, los cuidados están mercantilizados para quienes puedan comprar estos servicios de cuidados y, por otro lado, están privatizados para quien no pudieran hacerlos. Fraser quiere señalar que mientras no se visibilice la interdependencia que existe entre las actividades productivas y las actividades reproductivas, la crisis de la reproducción social se irá haciendo cada vez más severa y se irán desestabilizando los procesos de sostenimiento de la vida. En cuanto al feminismo, como ya he señalado antes, ha publicado en el 2019 el Manifiesto para el 99%, con otras dos autoras, unas se llaman Aruza y voy a escribir el nombre que es un poco complicado, Aruza y Bhattacharya, con ellas ha escrito este manifiesto al 99%, que es un manifiesto feminista que plantea que el feminismo se está ocupando solamente de las mujeres que están presentes en la cima de la sociedad y no se está involucrando en los conflictos políticos, en la precariedad económica y en cómo se está dando el agotamiento que Fraser analiza socio-reproductivo. Por tanto, el capitalismo, se entiende en este manifiesto, tiene contradicciones que ya habían analizado los economistas marxistas, pero tiene no solo contradicciones económicas, sino que en este manifiesto Fraser y las otras autoras nos señalan que tiene contradicciones ecológicas, políticas, sociales y reproductivas. Tiene contradicciones que llevan, por ejemplo, a no poder tener viviendas asequibles, a salarios insuficientes, a la precariedad, al imperialismo, a la violencia de las fuerzas policiales. Pero estos temas, dicen, no son tratados por el feminismo actual. El feminismo actual, critican, es una versión elitista que solo tiene la apariencia de ser emancipadora, pero que en realidad solo es apto o solo es adecuado para una minoría acomodada. Por eso ellas proponen un nuevo feminismo que tenga en cuenta la crisis social total actual, que es lo que llaman el feminismo para el 99%. Y bueno, me he dejado fuera, como digo, lo que era la cita larga del final de Justicia Interrupta, que si queréis podemos volver sobre ella, pero yo creo que ya sería más interesante que pudiéramos intercambiar algunas opiniones y, por tanto, os agradezco muchísimo la atención y la dejo aquí.